Hola, hoy vamos a ver el manejo de archivos con C++. En este caso vamos a verlo con registros de longitud fija. Para empezar vamos a ver conceptos básicos dentro de este glosario y vamos a ver qué es un registro. Un registro es la información que se divide en campos o atributos. Un ejemplo podría ser una estructura de datos o mejor dicho, un struct de C++. Un registro de longitud fija es un registro de campos fijos. Quiere decir que cada uno de esos campos tendrán una longitud fija a lo largo del programa y esta no va a cambiar. El NRR es el número de registro relativo y será el método con el que podremos acceder a los registros, leerlos y manipularlos mediante el NRR. El acceso directo es la manera de acceder a un registro sin utilizar búsqueda secuencial. Para esto se utiliza el NRR. Veamos también lo que es un delimitador de campos. Es el separador de cada campo en un registro. Tenemos aquí dos ejemplos, que puede ser una barra, puede ser una cara feliz, no importa. El único motivo o la única causa por la que se utilizan es para llevar cada campo en orden y que no se pierda la integridad de los datos. Vamos a ver un ejemplo de registro. Tenemos aquí abajo un registro con sus campos nombre, apellido paterno y apellido materno, cada uno separado por el delimitador de campo. Y aunque cada uno de ellos no esté utilizando todos los espacios, como ven aquí, no quiere decir que no sean de longitud fija, simplemente no utilizan todo el espacio. Es así como se pueden llegar a caracterizar un registro de longitud fija. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a ver las librerías requeridas para el manejo de archivos. Vamos a utilizar principalmente fstream, iomanip, string y cstring. Veamos entonces fstream. De fstream vamos a estar utilizando fstream, offstream e ifstream. ¿Qué hace fstream? Con fstream se puede hacer escritura y lectura de archivos y a su vez manipularlos según se requiera. Fstream te va a servir tanto para la lectura y escritura de los archivos, pero este a su vez se puede dividir en dos. Offstream es únicamente para escritura e ifstream es únicamente para lectura. Generalmente vamos a estar utilizando el que necesitemos solamente. No porque este pueda hacer ambas cosas quiere decir que es mejor, ya que podemos evitar varios errores si se utiliza el que en verdad necesita o la función que necesitemos en ese momento. De esta manera se incluye la librería. Y ahora vamos a ver también los modos de apertura de los archivos. Con IOSIN podemos abrir el archivo en modo de lectura y con IOSOUT podemos abrir el archivo de escritura, pero específicamente en este modo va a sobreescribir los datos que ya tenga el archivo. Podemos utilizar también IOSAP, que va a ser para la escritura al final del archivo, sin sobreescribir los datos ya existentes. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo es que se puede escribir en los archivos utilizando los objetos de tipo offstream. Entonces, para empezar, vamos a dividirlo en pasos. Vamos a importar la librería de fstream y después vamos a crear el archivo offstream. Para esto, lo que vamos a hacer es colocar el nombre de offstream, el nombre de la variable que va a tener el archivo con el que vamos a trabajar. Dentro de estos paréntesis va a llevar la ruta del archivo. En este caso sería la ruta más el nombre del archivo al final. Pero a mí no me interesa eso, entonces simplemente voy a poner el nombre del archivo y se me va a crear dentro de la carpeta en la que estoy trabajando. Pongo el modo de apertura, que va a ser IOSOUT, para la escritura del archivo. Y ya con esto estaríamos abriendo un archivo, estaríamos colocándole su nombre y ahora vamos a pasar al paso 3. Verificar si el archivo está abierto. Para esto, los archivos, o en este caso las instancias de offstream, tienen un método que se llama isOpen. Con este método podemos verificar si el archivo se abrió correctamente. Caso contrario, si el archivo no se abrió correctamente, vamos a poner un mensaje de pantalla que no se pudo abrir el archivo. No se abrió el archivo. Caso contrario, si sí se abrió el archivo, lo que podemos hacer ahora es escribir en el archivo. ¿Cómo podemos escribir? De esta manera. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a poner un hola mundo seguido de un salto de línea. Bueno, ya estaría escribir en el archivo, lo voy a poner por aquí.
falta cerrar el archivo. Esto sería aquí. Entonces, una vez que terminamos de escribir en el archivo, hay que cerrarlo. Para esto vamos a hacer archivo.close y de esta manera ya tendríamos todo. Ahora vamos a ejecutarlo. Y de esta manera, si se fijan aquí, ya tengo un archivo de texto que dice hola mundo. Bueno, ahora vamos a utilizar el mismo ejemplo que teníamos, pero vamos a utilizar ifstream. Y simplemente vamos a hacer los mismos pasos. Se importa la librería y se crea el archivo de lectura con ifstream. En este caso vamos a cambiar el modo de apertura. Como este archivo es de lectura, lo vamos a abrir con iosyn. Creamos una cadena, verificamos si el archivo está abierto y si lo está, vamos a leer el archivo e imprimir la cadena. ¿Cómo vamos a leer la cadena? Bien se puede hacer de esta manera con getLine. El primer parámetro va a ser de dónde va a sacar la cadena, de dónde va a llenar su contenido la cadena, en este caso del archivo, y lo va a guardar en la cadena. De esta manera vamos a imprimir la cadena del archivo de aquí. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a observar que va a salir la palabra hola mundo. Esto es para leer toda la cadena, es decir, toda la línea del archivo. Podemos hacerlo de la otra manera. Vamos a comentar esta. Y vamos a hacerlo de la otra manera. Con esto solo estamos extrayendo la cadena hasta que encuentre un espacio o hasta que encuentre un salto de línea. Ahora vamos a ver qué es iomanip y va a ser la librería que nos va a ayudar con la manipulación de entrada y salida de datos. De ahí su nombre, Input-Output Manipulation. Ahora, con iomanip se podrán ingresar registros de longitud fija utilizando setw, que va a ser una función de esta librería. Esto nos ayudará con el alta de registros de longitud fija. Aquí yo puse una imagen de un ejemplo de un registro de longitud fija, donde tenemos un nombre, tenemos un apellido paterno y un apellido materno, seguido de un número que podría bien ser su edad, sus ingresos o cualquier tipo de dato que deseemos ingresar en el archivo. Con esto podemos incluir la librería y vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizarla y cómo hacer los archivos de esta manera. Vamos a ver ahora un ejemplo de la utilización de setw con iomanip. El primer paso es importar la librería de iomanip. El segundo va a ser las variables que queremos escribir dentro del archivo. Aquí yo puse un saludo, un delimitador y un nombre. Vamos a verificar si el archivo está abierto y después vamos a escribir en el archivo como lo había mostrado anteriormente. Se coloca el nombre del archivo, se coloca el setw con el número de espacios que vamos a dejar para escribir dentro de ese archivo. En este caso van a ser 10 espacios, seguido de la orientación. En este caso voy a empezar desde la izquierda y desde ahí voy a empezar a escribir. Entonces, aquí en este lado vamos a ver que se va a ir construyendo el archivo de esta manera. Se va a escribir la palabra hola y va a dejar los espacios restantes más los que tiene la palabra. Por lo tanto, van a ser 4 de aquí y 6 de acá, van a ser 10 espacios. Después se imprime el delimitador, se vuelve a hacer, pero ahora con el nombre, ya lo tendríamos de esta manera. Y finalmente se imprime un delimitador y un salto de línea. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo es que crea el archivo aquí. Ya que lo creó, efectivamente te deja los espacios y de esta manera podríamos aplicarlo ahora para los registros de longitud fija. En caso de que el usuario no utilice todos los campos, va a quedar de esta manera. Vamos a ver y seguir investigando cómo es que vamos a hacer esto. Vamos a ver ahora la librería CString, específicamente una de sus funciones, que es la de strncopy. Esta función nos va a ayudar en la tarea de inicializar cadenas de caracteres fijas. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, generalmente cuando se utilizan estructuras para hacer registros en C++, se utilizan muchos arreglos y con esto podemos copiar arreglos de caracteres. Vamos a ver la función y cómo se estructura. El parámetro 1 va a ser
la cadena de destino a donde le vamos a copiar la cadena del parámetro 2. Es decir, se va a copiar la cadena que está en el parámetro 2, que es de tipo constchar apuntador, y se va a copiar hacia la cadena que está en el parámetro 1. Finalmente tenemos como parámetro 3 la longitud de la cadena destino, y esto es de tipo entero. Debemos de tener mucho cuidado aquí, y es que esta va a ser la longitud de la cadena, pero del parámetro 1. Vamos a ver ahora cómo es que podemos utilizar la función strncopy. Primero importamos la librería. Después vamos a crear la estructura con la que vamos a estar trabajando. En este caso es de tipo persona. Va a tener un arreglo de caracteres que se va a llamar nombre, una edad de tipo entero y un estado civil de tipo carácter. El tercer paso es crear la instancia de la estructura. La tenemos aquí. El cuarto paso es asignarle los atributos. Y de aquí vamos a estar utilizando la función que les había comentado. Primero va a ser el nombre de la persona, quiere decir que estamos accediendo a este atributo, y a esta cadena destino vamos a copiarle esta y se la vamos a pasar para acá. En este caso es Sebastián, y ahora nombre va a tener Sebastián como atributo. El tercer parámetro es la longitud de la cadena. Aquí yo utilicé un sizeof, pero bien se puede utilizar de esta manera, colocándolo manualmente así. Son los 15 caracteres, pero los 15 caracteres de aquí también. Yo por precisión prefiero utilizar sizeof. Y finalmente inicializamos los otros dos atributos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque primero, para escribir en el archivo sí se van a dejar los 15 espacios. Se pone la orientación también. Y se pone el nombre de la persona, se va a poner el delimitador. Y aquí yo le puse 10 espacios para la edad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque aunque los enteros puedan llegar a ser muy grandes, en el archivo solo va a estar limitado a 10. Tú le puedes poner más o menos. Pero en este caso nuestro valor máximo va a ser este de aquí. Después ponemos el otro delimitador de tipo carácter y finalmente el último delimitador. Entonces, ejecutando esto, vamos a tener el siguiente resultado. Tenemos el nombre con sus espacios, el entero con sus espacios, y el carácter, como solo necesita un espacio, simplemente se queda aquí. Y así es como podemos registrar o dar de alta registros en un archivo. Vamos a ver también la librería string y vamos a ver cómo es que nos vamos a ayudar de substr, sobre todo para estar extrayendo subcadenas y poder estar leyendo más fácil el archivo. Vamos a ver que aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la palabra hola mundo. Hola puede ser subcadena de esta cadena, al igual que moon y al igual que mundo. Es decir, que podemos extraer cualquier cadena que esté dentro de la cadena. Eso lo hace ser subcadena. Tenemos dos maneras de llamar a substr, que es con un parámetro o con dos parámetros. Cuando se coloca un solo parámetro, el primer parámetro va a ser la posición desde donde extraeremos la subcadena. Es decir, si no se le coloca un segundo parámetro, la extrae desde el parámetro 1 hasta el final. Caso contrario, si son los dos, extrae desde el parámetro 1 hasta el parámetro 2. Vamos a ver ahora cómo es que se pueden inicializar las instancias del registro que tenemos aquí de tipo persona. Vamos a importar la librería de string para utilizar la función substr. Como segundo paso vamos a crear la cadena con la que vamos a trabajar y se va a llenar esta misma cadena de aquí con toda la primera línea del archivo, es decir, esta que tenemos aquí. Este sería el ejemplo. Después vamos a inicializar los atributos desde el archivo. Ya que tenemos esta cadena, lo que podemos hacer es agarrar una subcadena de la posición 0, 15 caracteres. Es decir, va a empezar aquí y va a agarrar todo el nombre y sus espacios. Y a esta, que ya la tenemos copiada, la vamos a convertir a un apuntador de caracteres con esta función que tenemos aquí. Ponemos el tamaño que va a ser de la
cadena del parámetro 1, como había dicho. Y como primer parámetro, la cadena a donde vamos a ingresar el contenido copiado. En este caso, persona nombre. Después vamos a agarrar el segundo atributo, que es el de edad, y vamos a posicionarnos en la posición 16, que va a ser por aquí, y va a tomar los 10 caracteres, es decir, hasta aquí. Y después que ya tenemos esto seleccionado, esto es un string, por lo tanto hay que convertirlo entero con estoy. Finalmente, el estado civil, lo que vamos a hacer es utilizar esta función que es add para agarrar un solo carácter. Aquí pude haber utilizado substr, pero como retorna un string no me funcionaba, entonces utilizamos add para agarrar un carácter en la posición 27, que van a ser 15 del nombre, más un delimitador, más 10 de la edad, más un delimitador, por eso se le pone 27. Finalmente se imprimen los datos en consola y aquí tenemos el archivo, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver que aquí ya te pone todos los atributos del registro.